Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión tipo cápsula de Python. En esta oportunidad vamos a revisar métodos y clases. Empecemos, permítanme compartir mi pantalla. Y bueno, básicamente los métodos en Python, al igual que en otros lenguajes de programación orientados a objetos, se refieren a etiquetas que pueden añadirse a un objeto en particular, pero terminan siendo piezas de código para ejecutar ese objeto. Un método de forma implícita contiene el objeto sobre el cual es invocado, puede o no regresar datos de salida, se le llama por su nombre, pero lo importante que se debe mencionar es que se invoca o está asociado de manera directa a un objeto. Los métodos de clase en Python o los class methods corresponden a un tipo de dato abstracto, ADT por sus siglas en inglés. Consideremos, por ejemplo, una clase llamada car en inglés que contiene propiedades como marca o brand en inglés, color, combustible, field en inglés, etcétera, ¿no? Y también algunos comportamientos o métodos como ignición o ignition, drift, acelerar, detenerse o halt, encender o start, etcétera. Este sería un ejemplo de programación de esa clase en Python. La palabra clave es class, el nombre de la clase, dos puntos. Y luego vamos a ver más adelante que esta palabra init es el constructor. Básicamente el constructor habilita o menciona las propiedades que a continuación se definen para la clase. Adicionalmente, la clase tiene métodos y los métodos asociados a la clase son de cierta forma funciones que pueden asociarse a la clase con el operador punto. En un poquito más adelante, en demostraciones, veremos operando esto y haciendo algo de magia para hacer muchas cosas interesantes. Los objetos en Python, a partir de la creación de una clase, son instancias de aquella clase. Y definitivamente podemos acceder, luego de la declaración de un objeto, a los atributos y los métodos asociados a la clase. Por ejemplo, para la clase car, que previamente definimos en el slide pasado, teníamos una inicialización. Veamos nada más que car dentro del constructor requiere el modelo, la marca, el color y el tipo de combustible. La palabra self, en un momento más vamos a ver que es necesaria para autocontener dentro de la clase el objeto que se está generando. Entonces aquí tenemos la marca, el modelo, el color y el combustible, como el constructor de la clase nos había mencionado. Se pueden crear tantos objetos como hagan falta a lo largo de la programación. Por ejemplo, aquí se crea un objeto llamado Blackberna, pero podría crearse algún otro objeto de alguna otra marca de otro vehículo, por ejemplo, un White Versa, como de un Nissan Versa, aquí la marca sería Nissan, el modelo Versa, el color blanco y el combustible gasolina, por ejemplo. Para invocar las propiedades o los métodos de la clase a través del objeto que acabamos de generar, se usa el operador punto. Por ejemplo, podríamos imprimir, evidentemente está inicializado con la marca Hyundai, el blackberna.brand y deberíamos obtener como resultado Hyundai. Muy bien. Estos métodos se parecen, como ven, a funciones, pero se invocan desde el objeto. Es decir, los métodos están aquí, miren, parecen como funciones que tienen código declarado dentro de la clase. Aquí algo muy importante a notar es que dentro del constructor tenemos variables denominadas brand, model, color, field, que pueden ser utilizadas dentro de los métodos definidos en la clase. Podríamos mencionar que estos son como variables globales. Muy bien. Para crear un método en Python se incluye una función dentro de la clase, es básicamente así como estamos manejando esto. Por ejemplo, aquí tenemos la clase try, el constructor, que no tiene nada en este caso, ninguna definición de una variable o de alguna inicialización específica. Y quizás la única función de esta definición que se llama print hello, es decir, imprimir hello y reemplazar en name lo que venga invocado como nombre
del objeto, por ejemplo, ¿no? La función o el constructor, que es doble backslash init doble backslash y entre paréntesis típicamente la variable self, que implica embeber el objeto que se ha generado dentro de los métodos de la clase. Es una función que sirve para iniciar los atributos de la clase, básicamente. Tenemos aquí la particularidad de atención es que se puede prescindir del constructor, como por ejemplo aquí. Da lo mismo que tengamos o no el constructor, porque no estamos haciendo nada y después simplemente pasa. O sea, también podríamos inicializar esta clase sin usar el constructor. El parámetro self se dice que es un parámetro que trata del mismo objeto que se está generando o de la instancia de la clase. Es ideal para definir variables de tipo global dentro de la clase, como por ejemplo lo que hemos hecho en este caso particular con el constructor, self.brand, self.model, etc. Muy bien, con esto vamos a pasar, antes de definir un pequeño proyecto, a hacer unas demostraciones de objetos, clases, métodos, etc. Supongamos, por ejemplo, que requerimos definir una clase llamada perro. Entonces, hagamos class dog. Esta sería la palabra clave, el nombre de la clase. Podemos incluir el constructor, doble backslash, init. Y vamos a darle el comando self para que se incluya dentro de la clase el objeto que forma parte de la instancia de la clase que estamos llamando. Adicionalmente, para inicializar la clase, usemos de una vez set.name como el name. Va a tener el nombre directamente, ¿no? Que viene invocado al momento que generamos la instancia de la clase. Perfecto. Adicionalmente, dentro de esto, de la clase me refiero, podemos, además de los atributos con los que hemos inicializado en el constructor, generar los métodos. Por ejemplo, un método particularmente bueno para una potencial clase llamada perro podría ser def speak. Vamos a poner el self. Vamos a imprimir. Wow. Nada más. Hagamos una prueba hasta este punto. Por ejemplo, vamos a generar un objeto que sería una instancia de esta clase para probar lo que hasta ahora hemos mencionado. Evidentemente sería dog. Como el constructor nos pide ingresar un nombre, pues voy a generar el nombre Tito en mayúscula, ¿no? Por ejemplo, permítame imprimir tita.name. Esto sería como invocar la variable global, aunque bueno, de momento no va a ser necesario, aunque bueno, sí lo vamos a imprimir de una vez. Bien, aunque recuerden, name no es un método, más bien es un atributo, entonces vamos a acceder al atributo de esta manera. Generemos una prueba, llamé a este programa test.methods, testmethods.py, y simplemente lo que estamos mencionando es que nos devuelva el nombre, ¿no? Nos imprime el nombre como variable. Bueno, pero eso está poco útil, pero de cualquier forma nos menciona cómo accedemos a algunos de los atributos de la clase a través de la instancia que hemos generado, que es un objeto. Y podríamos decir, por ejemplo, tita.speak. No tiene parámetros de entrada a la función, es un self, este es el mismo objeto embebido. Entonces, esto teóricamente debería imprimir un WOF. Vamos a ver si es el caso. Ahí está, WOF. Muy bien. Existen más funcionalidades que definitivamente pueden generarse a partir de lo que estamos desarrollando, como por ejemplo, vamos a definir el método comer, e ingresar comida. Vamos a preguntar si lo que estamos ingresando es realmente comida, si es alguna otra cosa. Entonces, si es que es comida, vamos a imprimir yummy, food.
At last. Tenía mucha hambre el perro. La perrita. Ok. Y si no es comida, entonces, that's not food. Wow. Se podía comunicar, ¿no? Poco sofisticado nuestro perro creado en Python. Muy bien. Pues, también los perritos típicamente responden al nombre. Vamos a suponer que puede escuchar, otro método más. Le vamos a dar algunas palabras, como si estuviéramos invocando a nuestro perro. Vamos a preguntar si es que, miren, aquí estamos dentro del atributo, como si fuera una variable global, ¿no? Esto es excelente, dentro de toda la clase o incluso dentro de todo el programa. Self.name, y vamos a preguntar si viene en las palabras que estamos generando aquí para invocarlo. Y si es que es el caso, esto es una cosa muy interesante, dentro de este método vamos a llamar otro método, que es el speak. Básicamente, este es un buen ejemplo, muy sencillo, bastante trivial, evidentemente, pero es un buen ejemplo de la generación de clases con atributos, ciertos métodos, sencillos también, y la generación de instancias. Por ejemplo, vamos a crear otro objeto que se llame dog2, y este dog le vamos a llamar Bobby. Bueno, pero le pusimos el nombre de la variable o del objeto dog2, ¿no? Pero el nombre implícito sí que es Bobby. Y, por ejemplo, podríamos decirle a Bobby, por ejemplo, dog2.here, e intentar con Tita. Evidentemente no debería hacer nada, porque el dog2 se llama Bobby. Evidentemente, miren, tenemos el resultado de hace rato, de imprimir el nombre de Tita, que Tita ladre. Y en el caso del dog2, como no hemos llamado por su nombre, evidentemente no hace caso. Por eso aquí ponemos, por ejemplo, Bobby, que es el nombre del perro 2 o del segundo objeto. Ok, Wolf de Tita, Wolf de Bobby. Muy bien. Válgame, esto estuvo muy interesante porque generamos dos instancias, dos diferentes funcionalidades, llamamos un método o invocamos un método en la generación de otro método dentro de una clase. Esto sí que es programación un poco más avanzada y utilitaria en Python, pero ahí no termina todo, ¿eh? Dentro de lo que a perro se refiere, perro puede ser la clase general. Todo perro responde a un nombre, bueno, si es que tiene dueño. Todo perro ladra, todo perro come. Todavía no hemos probado el método de comer, en un momentito más lo vamos a hacer. Pero podemos generar subclases, que son casi instancias del método o de la clase principal. Por ejemplo, generemos una subclase llamada Chihuahua, que evidentemente se va a construir a partir de la clase principal dog. Esto quiere decir, automáticamente, esta subclase adquiere todos los atributos y todos los métodos que tiene la clase principal. Lo único que sí podemos hacer aquí es agregar variables locales propias de la clase, como por ejemplo, ok, origin México, esto es origen en México, una variable definida para todos los perros, por ejemplo, podría ser que el nombre científico de los perros es Canis lupus familiaris. Muy bien. Ok. Luego, en la definición de Chihuahua, vamos a hacerle def un speak. Igualmente se puede heredar, ¿no? El método original de la clase superior que está arriba, pero incluso, esto es lo interesante de las subclases, podemos hacer nuestro propio método speak que sobreescribiría, sin modificar evidentemente la herencia original. Como Chihuahua es un perro más pequeño, en lugar de hacer un WOF normal, vamos a imprimir, por ejemplo, un Jeep.
Definamos un truco adicional o un método adicional que no está definido en los métodos de perro, sino este sería un método particular de Chihuahua. Por ejemplo, va a ser un truco. Y simplemente vamos a imprimir spin in the air. Listo. Muy bien. Ok, para evitar confusión con un código muy extenso, pues voy a borrar los dos objetos creados previamente. Y por ejemplo, vamos a usar algún otro nombre como chiquitita. Va a ser igual a Chihuahua con un nombre chiquitita. Okay. El mismo nombre de la variable. No pasa nada. Perfecto. Y luego le vamos a poner chiquitita punto speak para mirar que este es un método que está definido aquí, ¿no? Veamos qué es lo que hace. Yip. No fue el WOF original. Esto es muy importante anotar en la definición de una subclase. Pero, por ejemplo, hay un método que no forma parte de la subclase, como por ejemplo eat o here, pero forma parte de la herencia adquirida en Chihuahua. Probemos. Chiquitita.here y vamos a poner su nombre. Chiquitita. Perfecto. Yip, yip. Perfecto. Y otro método más que no existe en la definición de la subclase, nada más para mostrar la herencia que existe de la clase principal. Vamos a ponerle chiquitita.eat e intentar darle algo que no es comida, como water. Ok. Oh, that's not food. Wow. Como este método vieron, lo heredó de acá, esa era la intención de mantener el WOF aquí, por ejemplo. Fíjense, claramente se ve que esto lo heredó de la clase principal en el perro Chihuahua. Hagamos un ejemplo más de una subclase a partir de una clase principal, como por ejemplo la clase ASCII. Vamos a ponerle dog. Muy bien. Y bueno, a partir de esto, vamos a origin, un dato informativo, este viene de Siberia. No ponemos ningún constructor y directamente definimos solamente un speak. Perdón. ¿Está? Vamos a print, como es un husky, un AU. Perfecto. La diferencia de chiquitita. Voy a quitar estos dos. Este se va a llamar lobo. Y lo hacemos como husky. ¿Verdad? Y se va a llamar lobo. Muy bien. Le hacemos lobo.speak. Y teóricamente, como se trata de una subclase, con su propia definición de la función speak, deberíamos mirar... perdón. Aquí nos faltó origin equals, ¿no? Origin. Ok. Perdón. Ahora sí. Listo. Tenemos Jeep para chiquitita y para lobo. Muy bien. Estas son definiciones de clases y subclases, atributos con el constructor y métodos. Muy interesante. La verdad que esto sí que nos va a ayudar a hacer programas más complejos. Todo esto está definido dentro de otra función. Bueno, de hecho, definamos alguna otra clase, como por ejemplo una clase gato. Y nada más por hacer algo, ¿no? Interesante. Vamos a hacer un self e imprimir un print. Como es un gato, pues miau. Ok. Listo. Tenemos aquí algunas clases, subclases
un gato, podríamos definir más animales, los que hiciesen falta. Estos los tengo definidos aquí, ya previamente en otro archivo, nada más para mostrar algo interesante. Voy a borrar todo lo que acabamos de hacer. Podríamos decir import animals, como generar las clases en otro archivo. Y a partir de eso, ya que vamos a importar esta librería, noten el nombre del archivo es animals, vamos haciendo un import animals, entonces, hace rato definimos Tita, ¿no? Tita como dog principalmente, recuerden que fue así, o como fuese, pero ahora nada más tenemos que hacerlo así, ¿no? Animals.dog y el nombre. Listo, y a partir de eso, Tita.speak, Tita.doTrick. Ah, perdón, este estaba en Chihuahua, el doTrick. Podemos hacerle Tita.here para que salga algo distinto, it. Y vamos a mandarle food esta vez. Muy bien. Listo. Mismo resultado. Nada más que la programación ahora sí que va a ser muchísimo más ordenada. Lo importante de las clases y subclases es que existen herencias. Y esto se puede hacer incluso con clases y generaciones de objetos diferentes a las que generamos nosotros de forma personalizada, pero también a través del uso de clases que potencialmente formen parte de librerías. Por ejemplo, existe la librería Tortuga, el Turtle en Python, y, por ejemplo, definamos una little turtle, una pequeña tortuga, que va a ser igual a turtle.turtle. Este es el método de esta librería. Y una vez que está definido eso, por ejemplo, vamos a hacer existe un comando que se llama write o forward en los métodos de Tortuga, que devuelven una interfaz gráfico trazando una línea. Por ejemplo, vamos a hacer esto también en importar la librería de tiempo, poner desde acá en range para movernos desde 0 píxeles hasta 25 píxeles con little turtle.forward. Ok. Y vamos a hacer un time.sleep de 100 milisegundos. Muy bien. Perdón. Un pequeño error, lo vamos a corregir ahora mismo. Perdón, el método es con la T mayúscula. Muy bien, único cambio. De acuerdo, entonces ahora sí, miren, empieza en 0 hasta 25 píxeles. Eso es lo que hace este objeto, ¿no? Little Turtle. Podemos irnos forward o backward, iría en el sentido opuesto. De hecho, miren, con backward iría en el otro sentido. Efectivamente simple de intuir lo que haría en consecuencia esta librería. Vamos a dejarle forward esta tortuga pequeña. Y, por ejemplo, definamos una clase que se llame Big Orange Turtle. Y vamos a incluir, recuerden cuando hacíamos una subclase, tenemos que enviar la clase dentro de los argumentos. Ahí va, turtle.turtle, que sería la clase principal. Muy bien. Y nada más queremos cambiar los atributos. No vamos a incluir nuevos métodos. Entonces, dentro de los atributos, esto es necesario, el comando superinit, para decir, vamos a adquirir toda la herencia de la clase principal. Estamos heredando todo. Y ya como heredamos todo, existen atributos como el color.
que ahora forman parte del objeto que será instancia de esta clase. Vamos a cambiar a orange, por ejemplo, y ponemos self.width y lo hacemos más grueso. Muy bien. Entonces ahora pongamos una big turtle, que sería igual al big orange turtle. Sin nombre. Ok. Y ahora en este le vamos a hacer un big turtle punto backward. Backward. Ahí está. Ok. Para mirar la diferencia de lo que hemos generado. Oh, voilà. Muy bien. Muy interesante. Estos son métodos, clases, objetos, subclases, etc. A partir de eso se viene un muy buen reto. Vamos a construir un programa que sea capaz de emular el juego de piedra, papel o tijera, o en inglés, rock, paper, scissors. El objetivo de salida, básicamente, Python 3, a este le llamé R, rock, paper, scissors, game, es este. Miren, está despliego unas instrucciones. Bienvenido al juego piedra, papel o tijera. Las reglas son que tijera corta papel, papel cubre piedra y piedra o roca destruye tijeras. ¿Cómo le gustaría jugar? Y vamos a al menos desplegar 4 opciones diferentes. Una es una operación tipo random, es decir, el computador elegirá de las 3 opciones, piedra, papel o tijera, alguna de las 3 de forma aleatoria para cada partida. El otro que dice reflect significa que el sistema aprende mi último movimiento. Por ejemplo, si mandé mi movimiento como piedra para la siguiente partida, la máquina repite piedra. Y cuando seleccionamos repeat, pues básicamente de forma aleatoria al principio de la partida, esta es otra estrategia de juego del computador, selecciona piedra, papel o tijera y mantiene alguno de ellos, piedra, papel o tijera, el que seleccione. Si es piedra, piedra todas las veces que dure la partida. Y cycle inicia con alguna de las 3, piedra, papel o tijera. Supongamos que inicia con piedra, la primera vez lanza piedra, la siguiente vez tijera, la siguiente vez papel, la siguiente piedra, y así hasta cuando dure la partida. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar random. ¿Quiere jugar una sola vez? Si es que es una única vez la que pretendemos jugar, bueno, entonces será el que gana esta, gana todo, ¿no? ¿Qué me gustaría tirar? Scissors. Ah, muy bien. La computadora seleccionó piedra. Oh, no, perdí. Ganó el computador. Vamos a otra partida. Esta fue de una única interacción, ¿no? Entonces ahora hagamos que genere el comando reflect, por ejemplo. Vamos a jugar múltiples partidas y aquí gana el que tiene 2 de 3, o sea, el que ha ganado 2 de 3 partidas. ¿Qué me gustaría seleccionar? Bueno, voy a empezar con la siempre confiable roca. De manera aleatoria tomó tijera, por lo que gané yo. Noten ustedes que lancé roca. La siguiente vez el computador lanzará roca, por lo que si yo lanzo papel, evidentemente yo sé de estrategia como jugador, le voy a ganar, ¿no? Y ahora lancé papel y, bueno, evidentemente va a lanzar papel la siguiente vez el computador en esta estrategia de reflect, por lo que si selecciono tijera, vuelvo a ganar, y ahora si selecciono piedra, seleccionará scissors una vez más, y estoy dándole una paliza, ¿no? 4-0. Esto puede ir de manera indefinida hasta cuando yo quiera. No hay un argumento particular de paro, en este caso para este tipo de partida. Muy bien. Y luego, si le ponemos un repeat, por ejemplo, va a repetir un solo movimiento. Si le ponemos un repeat y tenemos múltiples rondas, no sé qué irá a seleccionar el computador. Voy a empezar con la siempre confiable piedra. Selecciono piedra y de aquí en adelante siempre seleccionará piedra.
Entonces, si yo le lanzo papel, papel, papel todas las veces, siempre le voy a ganar y así le puedo dar una paliza, ¿no? 5-0. Vaya, esto fue una paliza completa. Fueron 5 partidas, 5 ganadas para mí. Y la última, que es un cycle. Múltiples rondas. Voy a empezar con, ya no voy a usar piedra, voy a empezar con papel. Bueno, papel y papel. Hubo un empate, hace falta un rematch para esta ronda, es decir, no contabilizó como una partida válida. Ahora sí voy con la siempre confiable piedra, gané. Luego voy con scissors. Me equivoqué, no le puse scissors, por lo tanto me dice ingrese en movimiento válido. Muy bien, me ganó esta vez de computador. Lanzó piedra, piedra siempre es confiable, volvió a perder, piedra yo también, estrategia de juego. Listo, veamos los movimientos del computador. Empezó con la primera vez papel, luego fue tijera, luego fue piedra, y luego sería otra vez papel, y luego sería tijera, y luego otra vez piedra. Es un ciclo. Muy bien. Estas son las indicaciones, espero se diviertan. En la plataforma del curso viene un documento muy detallado de lo que se espera como entregable del proyecto, que por supuesto va a servir para su formación. Y bueno, disfruten. Gracias por asistir.